¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es a su vez auspiciado por la Fundación Espinosa Rú García. Bueno, en esta ocasión vamos a tocar uno de los temas más candentes que tenemos, no de hoy, sino de muchísimo tiempo, y que tiene que ver con algo que vivimos todos los días y que trae muy preocupada a la sociedad mexicana, especialmente en los últimos meses. Me refiero al tema de la corrupción, a algo, a que ese animal que si no sabe si es cultural o es institucional o quién sabe qué, y que realmente tiene muchísimas implicaciones para nuestra vida cotidiana, para la legitimidad del gobierno, para tantas cosas en nuestra vida. Bueno, y para eso no podíamos tener a dos personas mejor preparadas, más involucradas que a la licenciada doctora, maestra, no sé qué seas, perdóname, Lourdes Morales, quien es directora de la Red por la Rendición de Cuentas. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Y al doctor Mauricio Merino, quien es profesor investigador del CIDE y además pues coordinador de la red. Muchísimas gracias, Mauricio. Enrique, encantado de estar contigo y con la doctora Morales. La doctora Morales, perdóname, no te pregunté antes. Oye, bueno, pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Déjenme decirles que ellos han sido paladines, por decirlo de una forma medio así glamorosa, pero la verdad es que han estado metidos ustedes en este tema por años ya. Y me gustaría que, si es posible, pues digamos, poner un poco de contexto a lo que es el tema de corrupción, que se le llama corrupción, y tratar de enmarcar después de lo que se está proponiendo, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. No sé quién quisiera empezar, Mauricio. Sí, cómo no. Mira, en efecto, el primer problema que tiene la corrupción es que es un concepto polisémico, esto es, que puede ser abordado desde muy distintos miradores y que a su vez tiene muy distintas consecuencias cuando se le estudia. No tenemos en la literatura académica, teórica de corrupción, una sola, digamos, definición, una sola aproximación, sino que lo que hace todavía más complicado el asunto es que hay varias. Pero en términos generales, la corrupción suele ser asumida, sobre todo a partir del mirador de los organismos internacionales, y estoy pensando en organismos como Transparencia Internacional o el Banco Mundial, que han sido dos organizaciones muy interesadas, muy metidas en el tema de corrupción desde hace mucho tiempo. La corrupción puede ser definida como el abuso de la autoridad concedida a una persona que representa a otras en su provecho propio. Es decir, tú le entregas a una persona autoridad, un marco de autoridad, y esa persona dotada de ese marco de autoridad y por lo tanto de los recursos asociados al ejercicio de la autoridad, los utiliza para provecho propio. Provecho propio que puede significar desde llevarse el dinero a su casa, hasta favorecer a sus amigos o abrirse espacios de poder en un régimen democrático o someter a otras personas a sus intereses o vincular sus intereses personales, privados, sus negocios con el uso de sus atribuciones. El abuso es pues un verbo clave en la concepción de corrupción. Lourdes, ¿cómo y pues ves? de ahí hay múltiples manifestaciones. Otra forma de definir es también diciendo lo que no es, ¿no? En la Red por la Rendición de Cuentas nos hemos resistido y hemos criticado estas definiciones derrotistas, como si la corrupción fuera algo inevitable, aquí nos tocó vivir y no hay nada que hacer. Sobre todo porque tenemos un enfoque de política pública, ¿no? Entonces, cuando tienen ese diagnóstico de que pues, es cultural y ni modo, pues estamos derrotados ante la posible propuesta y ante el posible camino y ruta para modificar los comportamientos. Entonces, la corrupción es un fenómeno complejo, involucra sí comportamientos, involucra instituciones, involucra desarmonización institucional,
Es muy complejo poderlo combatir. Sin embargo, nosotros creemos que a través de la rendición de cuentas se puede atajar la ruta de la corrupción, sí creando un entramado institucional, sí creando normas, sí creando las bases para de ahí pasar a la segunda parte, que serían los comportamientos. O sea que, ¿hasta dónde es cierto eso de que, como decías tú, aquí vivimos, aquí nos tocó vivir, la corrupción viene desde los españoles en la época colonial, pues ¿qué podíamos hacer nosotros? Sí. Ya nos lo metieron hasta los huesos. ¿Es cierto eso, Mauricio? Sí, claro, claro que es cierto. También es cierto que, sin embargo, se puede combatir. Ajá. No ha habido una sola sociedad en el mundo, en la historia del mundo, que no tenga fenómenos de corrupción, porque tampoco ha habido una sola sociedad en el mundo que no tenga personas que en representación de otros o con ejercicio de autoridad sobre otros, no la utilice, pues como dije antes, para sacar provecho propio. Así que estos fenómenos han ocurrido en toda la historia de la humanidad. Pero en la historia de la humanidad también ha habido una contienda sistemática, primero para tratar de fijar los valores, es decir, las señales que nos permiten detectar que algo es bueno o algo es malo, que algo es mejor o algo es peor. Sí. Que acaban produciendo consensos políticos de tal magnitud que se vuelven parte de la vida en común, de la convivencia entre las personas que están, digamos, dándole sentido humano a una nación, a un país, a un estado. Así que empezamos por los valores. Si los valores no son consecuentes con las formas en que se ejerce la autoridad, quiero decir, si hay una contradicción entre esos valores generalmente aceptados y las estructuras a través de las cuales se ejerce el poder y se ejerce la autoridad, que por cierto son dos conceptos que también se usan como sinónimos, pero no son sinónimos. Si hay contradicción entre ellos, entonces se abren espacios de discrecionalidad y se abren espacios de deslegitimación. Cuando esto llega a suceder, Enrique, cuando la deslegitimación, la falta de operatividad de esas estructuras de autoridad respecto a los valores que invoca es muy evidente, pues entonces me temo que se generan crisis culturales, crisis sociales, crisis de confianza pública, crisis de ética. Y yo creo que es lo que está viviendo México ahora mismo, una crisis de confianza pública. De confianza pública. Sí. A ver, podríamos ahondar un poco en este concepto de la diferencia entre poder y autoridad, ¿no? Porque la confundimos frecuentemente, no sé, Lulú, cómo... Bueno, creo que también esa parte de los valores ha propiciado que hay una tolerancia a la corrupción, ¿no? En este asimilar de que, bueno, pues así es y así funciona el sistema y así me resuelve también en la corrupción cotidiana. Si uno se pone muy rígido y muy combativo y dice, no, yo no voy a caer en actos de corrupción, a mí no me corrompe, ¿no? Bueno, toda la ruta que hay que seguir para no ser corrupto en la corrupción cotidiana es bien compleja, es bien costosa. La corrupción cuesta. Había en algún momento, yo me acuerdo en la literatura, una propuesta en la cual se decía que la corrupción podía ser positiva porque redistribuía, ¿no? Porque era una forma de equidad social. La verdad es que ya hay suficiente evidencia en la cual se demuestra que la corrupción genera daños muy fuertes. Ahora, en esta diferencia entre autoridad y abuso, pues tenemos que hubo un seminario que tratamos sobre este tema en donde se decía que era un problema de agente principal, ¿no? En donde el gobierno era el que generaba la corrupción y el ciudadano pues era un poco víctima. La verdad es que también es bidireccional, es una forma de funcionamiento. Entonces uno da la mordida, o sea que tanto peca el que ata la vaca, el que mata la vaca como el que ata la pata, ¿no? Sí, diría el dicho. Solo que esta relación es asimétrica. O Claro, sea, no es pareja. La verdad. Entonces yo creo que en el consenso actual, por lo menos lo que hemos vivido en los últimos 3 años, es que se detecta como uno de los principales problemas
que vive México, que a pesar de que ha habido muchos avances institucionales y normativos, hemos avanzado mucho, por ejemplo, en materia de transparencia, que es uno de los pilares fundamentales de la rendición de cuentas, la corrupción es uno de los principales problemas que daña todos los avances que se puedan tener. Y fue también uno de los análisis que hicimos ahora con las reformas estructurales. El país no va a poder avanzar, no se van a poder ver los logros prometidos de la actual administración si no se combate el terrible problema de la corrupción. Y sí se está viendo ya, ¿no?, como uno de los elementos clave que podría realmente impedir llegar al potencial que tiene el país. Ha habido un cambio en este debate que plantea la doctora Morales, porque en efecto hubo autores en los años 90, sobre todo, Huntington de manera muy destacada, pero también otros como Anequiárico, entre otros bien conocidos, e incluso economistas que consideraban que en los regímenes de transición, en los regímenes que estaban cambiando de una situación dictatorial o muy autoritaria a una situación más plural, más cercana a la democracia plena, un poco de corrupción no hacía daño. Huntington llegó a decir abiertamente que algo que era peor que un régimen súper centralista, muy rígido y muy deshonesto, era un régimen súper centralista, muy rígido y muy honesto, decía Huntington en aquellos años, lo cual pues obviamente abrió un espacio de tolerancia a actos de corrupción que se consideraban como aceite de ciertas modificaciones, de ciertos cambios, incluso estructurales, que bien aceitados, decían estos autores, eventualmente podían generar incluso crecimiento económico, negocios, facilitar situaciones, sobre todo, insisto, de carácter económico, más venturosas, que si tuviera un régimen muy cerrado. Bueno, a la luz de la evidencia reciente, sobre todo del siglo XXI, a la luz de la crisis financiera que vivió el mundo en 2008-2009, a la luz de la prueba que tuvimos todos en el mundo a la vista, en el sentido de que desviar la autoridad para provecho propio podía poner en jaque al mundo entero, como de hecho sucedió en el 2008, estuvo a punto de dar al traste con las finanzas del mundo entero, pues estas posiciones tolerantes a la corrupción se han venido cayendo como piezas de dominó. Y hoy sabemos a todas luces que o combatimos la corrupción o no vamos a tener crecimiento económico, o combatimos la corrupción o no vamos a consolidar democracia, y o combatimos la corrupción o no vamos a producir mayor igualdad social. Bueno, pues ahí la tienen ustedes, es un tema muy, muy fuerte. Tenemos que irnos a un corte, pero regresamos en un momento. Muchísimas gracias. Seguimos con ustedes, estamos en SEI en Contexto, volvemos.